Nación Gomidas, lo prometimos, es momento de presentar esta mesa redonda que titulamos La República de Armenia a 103 años de su fundación, que tiene justamente el objetivo de plantearnos temáticas o conceptos que refieran a la lucha de la causa armenia y al quehacer de Armenia en el día de hoy. A 103 años de la fundación, ¿qué es lo que está pasando con Armenia? Aclaramos una vez más, antes de comenzar, que el Enguer Eduardo Torosian, por motivos de fuerza mayor, no va a estar presente en el día de hoy en la mesa redonda, pero próximamente tendremos un contacto con él. Los estamos viendo a todos nuestros invitados, a quienes le damos la bienvenida. Enguer Micael Nalbandian, ex miembro de Unión Juventud Armenia y ex responsable del grupo Scout Camp, realizó el voluntariado de Birthright, experiencia en la que inició su cambio de pensamiento en relación a la dirección de nuestra lucha como armenios, lo cual nos va a estar contando más adelante. Armen Garó Sarkisian integró UJA, gran defensor de la causa armenia, durante un periodo trabajó en Causa Armenia del Uruguay. Vanessa Simsir, bienvenida, integrante de UJA, Barich del Badanegan Miutiun, maestra del Colegio Armenio Jerimián de Buenos Aires, y desde Armenia, Gabriela Muyukian, actualmente está trabajando como voluntaria para Birthright en ARM Bionics. Ya estuvimos hablando con ella de este proyecto que crea prótesis de mano para soldados, ex responsable del Grupo GAMC, así que son 2 de 4, ex integrante de UJA y activamente en los planteles de Homenet Men Montevideo. Después de esta introducción, nada más que darles la bienvenida a los 4 y agradecerles por hacerse presente en el día de hoy hablando de un tema tan importante para todos nosotros. Comenzando y, como decíamos, tratando de contextualizar de alguna forma el escenario crítico, tenso, en el que se ve atravesando nuestra madre de patria en este nuevo aniversario distinto de la fundación de la República, comenzando con Armen Garó, que está aquí presente. Nos gustaría poder realizar de alguna forma, desde el punto de vista histórico, un paralelismo entre lo sucedido en 1918, cuando en un contexto súper complicado para Armenia se consagra la independencia, y el contexto en el que nos vemos hoy, 103 años después. ¿Qué pasó todo este tiempo para que en este nuevo aniversario, en esta fecha en la que siempre de alguna forma celebramos las victorias de mayo, tengamos que estar con la antesala del año pasado, de un montón de soldados que dieron su vida para defender Artsaj, de un montón de familias que se descascararon luego de esto, y nuevamente ahora atravesando una invasión por parte de Azerbaiyán que no sabemos dónde va a parar? ¿Qué opinión te merece todo esto, Armen Garó? Bueno, primero, buenas tardes, gracias por la invitación, agradecido soy yo. Y bueno, este tema tiene varias aristas, un poco lo que... por un lado, lo que es hoy en día toda la cantidad de información disponible, por un lado es una ventaja, por otro lado es una desventaja, porque creo que el 20% o 10% de la información que circula es útil, el resto es descartable. Y entonces la gente está un poco, yo particularmente estoy un poco también desorientado porque cuesta realmente encontrar algunos argumentos, motivos y razones por las cuales están sucediendo los hechos terribles que están sucediendo. Que admitamos que acá no es solamente responsabilidad de los enemigos, de quienes nos atacan, sino que ya adelanto mi postura de que el gobierno de Armenia es responsable por gran parte de lo que está sucediendo. Yo creo que los paralelismos tenemos que ver qué sucede en el medio de aquella primera república y lo que sucede ahora, nada menos que la desaparición de Armenia como Estado, digo, en teoría como una república semi-independiente integrada con otras 15 o 14 repúblicas en lo que es el marco de la Unión Soviética. Y yo creo que sobre todo los últimos 20 años la red de corrupción y mafias que se fueron formando en Armenia y otros países soviéticos, no era solamente en Armenia, y digamos, la transición a la nada de un día a otro, ¿no? Como fue la URSS, un país que tenía también, digamos que la Armenia soviética no era todo, no estoy haciendo una crítica absoluta, hay que será otro momento que quienes destaquen las cosas que fueron
positiva, sin duda, pero lo importante es que de un Estado estructurado y armado se va a la nada, al caos. Entonces, toda esa mezcla de cantidad de gente que estaba ansiosa de poder llevar adelante sus planes personales, y lo que fue la corrupción y todos los hechos que sucedieron después, llegaron a un punto en el cual se juntó con lo que fue la guerra de Garapá, en un contexto totalmente diferente, donde pesaba muchísimo más el heroísmo, el mano a mano, la batalla, porque no había un componente militar tan importante como el que tienen los enemigos ahora, como tuvo Azerbaiyán ahora. Pasaron 30 años de esa guerra y como que la duda que nos queda es que qué hicimos o qué hizo el gobierno de Armenia. Y a veces cuando se dice el papel de la diáspora, en verdad yo me siento que no pude hacer mucho porque tampoco he tenido oportunidades, porque otros países hicieron sus planes de repatriación, dando vivienda, dando... Yo sé que la situación de Armenia era diferente porque tampoco había mucha medios económicos para hacerlo, pero tampoco tuve la chance de poder hacer una repatriación, como no tuvimos la mayoría de la diáspora, porque no hubo un plan organizado de Armenia para poder contar con los armenios de la diáspora. Tampoco me parece que hubo interés en eso, porque tampoco había interés, me parece, en que muchos, por lo menos una gran parte de los que estamos fuera, tuviésemos derechos como cualquier ciudadano de Armenia, sobre todo ciudadanos, derechos electorales. Entonces, de alguna forma, lo que vemos que sucedió es que no hubo tampoco, tampoco hubo un llamado a la colaboración de parte de la diáspora para poder repoblar o poblar las zonas que estaban despobladas. El caso de Artsaj, porque había una situación de despoblamiento, antes había... ¿Crees que si eso hubiera pasado, el presente sería otro? O mejor dicho, como para no entrar ya en lo que no pasó, la pregunta sería si la repatriación podría ser una solución para el futuro de nuestra nación, y Micael anda pensando también esta pregunta para poder opinar sobre lo mismo. No, yo más que nada, yo no sé si hubiese sido, yo creo que no hubiese solucionado o cambiado demasiado el programa, o sea, hago futurología, pero pensando en 100.000, 200.000 armenios, porque si al mismo tiempo se va la misma cantidad, estamos en la misma, o sea, el tema es que estamos despoblándonos. Pero por otro lado, yo creo que nos daría un poco más de alguna forma, sentir, hablar más en primera persona. Entonces yo hablo de alguna forma desde afuera porque es la realidad que tengo. He hecho y hago lo que puedo, pero bueno, como todos los que estamos viviendo en nuestros países, tenemos nuestras realidades, nuestra vida. Quizás caímos en la cuenta de eso, ¿no? De que estamos afuera en cierta parte. Entonces el tema es que, ya es opinión, no es que simplemente de que parecería que no hubo mucho interés en crear las condiciones para crear una república fuerte. Tal vez no hubo medios económicos, pero sabemos también que hubo mucha economía. La economía no solamente fue destrozada, sino que fue robada además, porque, no sé, el famoso papero Gagit Tsarukian tiene una fortuna de 800 millones de dólares. Y eso en Armenia es más que una fortuna, o sea que no la hizo trabajando a lomo partido. Entonces me parece que hoy en día la situación que tenemos es que el desbalance económico entre una república y otra, el caso de Azerbaiyán, un productor de petróleo nato, con el de Armenia es notorio, se dedicó durante muchos años a comprar armas, y creo que no tuvimos la inteligencia o no fueron suficientemente inteligentes como para negociar algún intercambio en su momento y evitar esta guerra y evitar tantas muertes, que son justamente uno de los tantos temas, ¿no? Si ibas a entregar la patria, por lo menos hubieses negociado y entregado con menos sufrimiento y menos pérdida, porque este fue el peor escenario posible. Yo creo que no hay un escenario peor, porque esto no terminó. Entonces, la participación de Azerbaiyán, la participación de Turquía y el rol un poco siempre jugando donde le conviene de Rusia, jugando sus propias cartas, que le conveníamos en la medida que pueda sacar alguna migaja de nosotros, y si no, no les digo. Así se maneja. Y realmente la incertidumbre es lo que nos mata. Refiriéndome a todas las personas que están sufriendo directamente todo lo que está aconteciendo. Mica, te tirábamos una línea. Bienvenido, te damos paso.
Hola, buenas tardes. Saludo para toda la audiencia de Comidas y bueno, gracias por invitarme una vez más a formar parte del programa y en esta instancia tan importante. Eh, ¿Qué decir? Estamos, la verdad, que en una situación muy compleja y muy triste. La verdad que eh, a mí personalmente ni ganas de celebrar me dan, o de simplemente, bueno, recordar el hecho heroico, histórico que se produjo hace 103 años, pero, pero es difícil de celebrar. Eh, un poco respecto a lo que decía Armén Garó, eh, entiendo, comparto parte de lo que dice. Sin embargo, como estamos acá en una mesa redonda y tal vez se pueda discutir e intercambiar opiniones, hay parte con lo de lo que manifestó con lo que no concuerdo. Es cierto que tal vez no se dieron las mejores, ¿cómo decirlo?, las mejores circunstancias para fomentar la repatriación, eso es cierto, pero yo creo que no hay que echarle toda la culpa, digamos, a los gobiernos de Armenia y a la gente de Armenia. Creo que también es parte culpa de la diáspora no haber logrado esa repatriación masiva. Creo que no, o sea, no culpa como que no lo quisieron. Creo que lamentablemente el vivir en la diáspora, alejado y sobre todo durante la época de la Unión Soviética, que estaba bastante cerrado y capaz que no era tan accesible ir a Armenia como es hoy en día, a través de estos programas de Birthright, que por ejemplo está haciendo Gabriel ahora. Creo que estar en la diáspora y con esa lejanía y eso cerrado que teníamos nos alejó bastante de Armenia también. Y siendo sincero, es muy difícil, tal vez por la construcción que hemos hecho en la diáspora de la armenidad o de cómo sentimos la armenidad, es difícil para cualquier persona de la diáspora plantearse ir a Armenia. O así nos han creado, digamos, criado o formado, ¿no? Entonces, creo que independientemente de que mañana digan, bueno, se abren becas para ir a vivir a Armenia y te damos trabajo y te damos un montón de cosas, creo que la gente que optaría por hacer eso, lamentablemente, sería muy poca. Creo que lo que tenemos que trabajar es por cambiar esa mentalidad y creo que estos programas como Birthright que mencionaba Aridun y otros programas más que hay de intercambio con Armenia, permiten fortalecer el vínculo de la diáspora con Armenia y empezar a cambiar esa mentalidad eh, de que, digamos, la repatriación es imposible para cambiarla que sí es posible. Hay ejemplos de Sudamérica, varios, de gente que se ha repatriado y está realizando su vida normalmente en Armenia. Y creo que por ahí, de cara al futuro, que era una de las cosas que planteaba Romina, es una de las claves, me parece, porque la única forma de salvar a Armenia es fortalecerla y lograr que se desarrolle, y creo que el aporte de nueva gente que vaya, o sea, fortalecerlo en cantidad de gente, lograr que la economía se desarrolle, que el país se desarrolle, y porque lamentablemente hoy en día la única forma de mantener un país seguro es tener un país fuerte económicamente, militarmente y políticamente, ¿no? Con buenos vínculos. Creo que nuestro rol hoy en día de la diáspora, primero tiene que ser el pensar en la repatriación, empezar a generar olas de repatriación para poder lograr el desarrollo desde el interior. Y en segundo lugar, creo que tenemos que buscar las formas para comenzar desde afuera también a ayudar a ese desarrollo de Armenia. Y por ejemplo, una forma es también algo que ya han comenzado a hacer algunos compañeros a lo largo del mundo, que es fomentar vínculos económicos de Armenia con otros países. O sea, somos 7 millones de armenios en la diáspora, 7 millones de agentes que pueden permitir ese vínculo de Armenia con el mundo para así lograr el desarrollo económico de Armenia, por ejemplo. Eh, y por último, creo que el trabajo político que se hace en la diáspora, el trabajo que lleva Haitad es muy importante, sin duda, y hay que seguir haciéndolo, pero también, dado los resultados que hemos obtenido lamentablemente a partir de la última guerra, creo que hay que replantearse un poco algunas cosas, ¿no? Y de cómo concebimos el trabajo en la diáspora. Lamentablemente los resultados en la hora crítica, que fue la hora de la guerra, eh, fueron pocos. Si bien hubo declaraciones de apoyo a Armenia, hubo manifestaciones, pero en concreto no se vieron reflejados en cuestiones. ¿Qué es lo que te parece que debería replantearse?
Creo que deberíamos replantearnos el trabajo que estamos haciendo de la diáspora, eso. Digamos, efectivamente funciona la forma en la cual trabajamos, la forma en la cual llevamos adelante los clubes, ¿cómo decirlo? Cómo nos vinculamos con Armenia y cómo trabajamos de acá hacia Armenia, o trabajamos para Armenia o trabajamos por la comunidad, ¿no? Y después, ¿cómo podríamos hacer para cambiar, para que en una futura guerra, que estamos al borde de una nueva guerra, eso la gente lo tiene que saber, estamos en una situación muy crítica, poder adelantarnos a eso y no otra vez salir desesperados a juntar plata para mandar para donaciones que llegan tarde o tratar de lograr declaraciones que llegan tarde, ¿no? Creo que tenemos que anticiparnos a los hechos y empezar a cambiar la forma de trabajar. No tengo la respuesta exacta. Estoy en un momento, creo que como muchos, tratando de replantearnos las cosas, pero creo que es claro que la forma en la que vinimos haciendo las cosas hasta este momento no nos dieron los resultados que esperábamos o que necesitábamos en el momento que los necesitábamos. Y por lo tanto, si bien hay cosas que se han hecho muy bien y creo que hay que seguir haciéndolas, creo que también tenemos que replantearnos y reevaluar qué es lo que vamos a hacer de acá en el futuro. Ahí veíamos a Gaby y a Vane que asistían con la cabeza. Antes de darles paso, preguntarle a Armén Garó si quiere acotar, comentar algo en relación a esta discrepancia que plantea Mica con respecto al tema de la repatriación. No, en verdad no. O sea, está bueno el intercambio porque estamos justamente, no digo confrontando, sino dando visiones diferentes, porque a mí me enriquece lo que dice Mica, porque aporta una visión diferente. Yo simplemente que mencionaba uno de los casos, que creo que es lo que dice el tema de la guerra. Yo creo que sí, la guerra está arriba de la mesa, está puesta ahí, está servida. Y lo digo con Marco, obviamente lo decimos, digo, aunque parezca tranquilo, no, estoy muy mal. O sea, el problema es que a Armenia le cuesta fortalecerse porque en verdad es un país pequeño y débil. O sea, seamos conscientes de que no tenemos fuerza. Como país no tiene fuerza Armenia. Entonces, el engrandecimiento económico, el despegue económico, es difícil de por sí, pero yo creo que además, durante estos años lo que ha habido ha sido tengamos en cuenta que económicamente es el país más dispar del post-sovietismo, o sea, donde más inequidades económicas hay internas. Entonces eso no habla bien de nosotros, digo, seamos conscientes. Y también, digo, mirando índices económicos que no manejo, yo soy odontólogo, ya no tengo mucha, pero hablando de PIB y demás, nos vemos o sea, nos damos cuenta que es un país realmente que tiene pocas posibilidades de fortalecerse hoy por hoy desde el punto de vista militar, porque precisas plata. Y entonces el tema también es lo que vos podés dar, que también seamos conscientes que no es tanto. Entonces, es como que esto nos agarró un poco, creo que a los que en los últimos años no hemos ido a Armenia, además no hemos conocido la realidad actual, creo que nos agarró un poco, no digo de sorpresa, porque era previsible, pero creo que fue como que no se esperaba ya. Entonces, como que bueno, no, ya digo, no. Me parece muy bien, y yo tomo nota de lo que dice Mica, porque digo, me parece que me quedo justamente porque creo que tiene ese punto de partida que discutamos de una vez, como dice él, a ver cuáles son las formas verdaderamente que podamos aportar o no. Yo hoy siento que no estoy haciendo mucha cosa o casi nada, o sea, realmente más poco. Pero justamente la idea de intercambiar y escuchar otras voces es ver qué se puede hacer más allá de poder, más de cuestionar, ¿no? Que lo sigo cuestionando al gobierno, eso no hay duda. Por supuesto, bienvenido el intercambio y también para que todos los que estén escuchando, de alguna forma y cada uno con su óptica pueda reflexionar sobre el escenario en el que estamos parados. Leo algunos de los comentarios que nos hacen en el vivo. Arsén Sadakian, responsabilidad compartida, sea que hicimos o no hicimos, sea lo que sea que hicimos o no hicimos, no alcanzó. María Anasonian, todos los armenios del mundo deberían querer ir solos. Bueno, ahí no es necesario hacer un llamado. Arsén Sadakian acota también que más del 90% del PBI teórico del pueblo armenio está en la diáspora, y más oyentes que saludan y opinan sobre lo que se está conversando. Vanessa, bienvenida, te damos paso. ¿Primera vez en Gomidas? ¿Es? Sí, primera vez. Gracias por la invitación y saludo a toda la audiencia también. Bueno, entonces que bienvenida y un placer tenerte en Gomidas por primera vez.
Se hablaba anteriormente de lo que tiene que ver con la formación de las próximas generaciones de la diáspora, y puntualmente queríamos contar con tu presencia porque hoy ejerces el rol de formadora de jóvenes, tanto en las instituciones de la Frata Xnaxutiun de Sudamérica, como en el Colegio Jerimián de Buenos Aires. Por lo tanto, preguntarte si existe un replanteo a la hora de la formación de los jóvenes, por ejemplo, puntualmente ahora atravesando el aniversario de la independencia, a la hora de aprender sobre las victorias de 1918, de transmitir lo que sucedió, ¿existe un encare distinto o una proyección a futuro desde el punto de vista de la enseñanza? Desde la enseñanza nosotros lo que buscamos siempre es que los chicos puedan reflexionar, que tengan un pensamiento crítico. No queremos hacer una bajada de línea y meterles información, sino que puedan entender, ¿no? Si nos direccionamos a 1918, que ellos puedan entender el contexto. ¿Dónde estaban parados los armenios? ¿Qué pasaba alrededor? Poder meternos un poco, aunque es difícil, en esa situación para saber los sucesos, cómo se fueron dando. Y también saber que de cada suceso y cada batalla y problemática pasada tiene una repercusión en la actualidad. ¿Sí? O sea, nosotros la historia la aprendemos y la transmitimos porque forma parte de nuestro presente, porque forma parte de nuestra identidad también. Entonces lo que buscamos en ellos es que puedan verla como algo que, bueno, en la actualidad forma parte de mí, de todos nosotros, de la comunidad armenia, de cualquiera de las comunidades. O sea, todos tenemos un poquito de esa historia. Justamente ayer tuvimos una reunión de Badanegan en conjunto entre Buenos Aires y Brasil, y lo que invitamos fue eso, ¿no? A poder entender un poco qué sucedió en 1918 y también qué nos dejó 1918 y después de 1920, porque eso también deja algo. En ese momento dejó y ahora también deja. Y lo que sacamos como conclusión y que nos parecía como súper enriquecedor es esto de que sentó las bases de la República de 1991, o sea, fue muy importante lo que sucedió, y además de eso, lo que tuvo de positivo es frenar el avance que había sobre todas las tierras armenias, ¿no? Esto de que se venía una aniquilación completa del pueblo armenio y no había defensa alguna, salvo la que el propio pueblo podía hacer de sí misma. Entonces, eso es lo que buscamos en los chicos. Es cierto que, bueno, con los sucesos actuales uno ve que hay cosas que no son tan lejanas y no quedaron allá y que vuelven a suceder, entonces eso mueve un poco y moviliza también. Vane, cuando hablamos de Badanegan hablamos de jóvenes menores de 18 años y es una realidad que una como educadora también se educa constantemente. ¿Te sorprendés con las reflexiones y con las enseñanzas que mismo los educandos pueden transmitir a una? Sí, todo el tiempo. Además, porque los chicos, o sea, son adolescentes, son jóvenes, pero tienen la información en la mano, o sea, tienen la posibilidad de informarse constantemente y vienen con ideas ya preparadas, pensadas, o sea, tienen opinión de lo que les gusta, de lo que no les gusta, de las cosas que pasan. Entonces uno aprende también de su mirada. Capaz uno viene con una mirada distinta y cuando planteamos ciertas situaciones nos ponemos a reflexionar, ellos plantean cosas increíbles que te dejan pensando y también te enriquecen, es un ida y vuelta. En la educación siempre es un ida y vuelta. Nosotros damos como la posibilidad a que ellos puedan acercarse a cierta información que capaz no tenían, pero nosotros también nos llevamos de ese momento algo, siempre. Es muy, muy lindo ese intercambio, así como lo planteás. No ha hablado aún desde Armenia. Gabriela Muyukian, es muy importante para nosotros poder escuchar tu palabra porque se generan un montón de hipótesis o de sensaciones de cómo se está viviendo todo esto desde acá, pero la realidad, si bien va a ser una opinión subjetiva la tuya, la realidad, al menos quien está más cerca de todos nosotros, podemos decir que sos vos, y te pregunto por dos cuestiones, Muyu, lo que tiene que ver en el día, Muyu, si te dije Muyu, lo que tiene que ver con el día de ayer, con el aniversario de la independencia. Sabemos que hubo un acto central en Sardarabad,
si eso se vivió, si bien no es que has estado todos los años viviéndolo allá los 28 de mayo, pero ¿cómo percibiste en esta ocasión los festejos o las conmemoraciones, mejor dicho? Y por otro lado, en relación a la invasión que nos sacude ahora, ¿cómo se ve eso en la gente? ¿Hay cambios realmente en la rutina de Armenia? Hola, buenas tardes allá a todos. Un gusto estar en Comidas como siempre y de verlos por lo menos a través de las cámaras a ustedes. En primer lugar, respecto al 28 de mayo, sí hubo un acto central en Sardarabad y no fue una fiesta, sí, no fue una fiesta del país, eso es lo que quiero decir. Hubo gente que decidió ir al memorial y no participar del acto, es decir, ir al memorial a rendir memoria a las personas que lucharon en la batalla de Sardarabad. Y hubo gente que sí decidió participar del acto y hubo bailes, por ejemplo, festejando Cuando haces lo que esta se había aclaración, logrado. perdón, es porque el acto estaba organizado por el gobierno de Armenia. Sí, el acto estaba organizado por el gobierno de Armenia, pero puntualmente en el acto se planteaba bailar y demás, como festejo del 28 de mayo. Mucha gente quiso rendir memoria, pero no quiso participar, no por el gobierno en sí, pero no por el festejo. Pero el ambiente en el lugar era bastante festivo, pero bueno, eso como dentro de la sociedad armenia hay como bastantes visiones también, lo cual es entendible porque lo que se logró en 1918, como recién dijo Vane y también como ya hablamos, fue importante para sentar las bases de la República actual. Y bueno, fue una victoria importante para el pueblo, pero en sí no fue una fiesta. También hubo bastantes actos de partidos políticos, de todos, de cara al 28 de mayo, obviamente, teniendo en cuenta que se vienen las elecciones, echando la importancia de la victoria del 28 de mayo con la importancia de lograr de vuelta una unión del pueblo para poder sacar a los invasores, que en este caso es Azerbaiyán. Eso fue lo oficial que hubo básicamente, pero no fue algo festivo. La gente, de hecho, no puedo decir todo el mundo porque es como decías recién, es muy subjetivo. Mi contacto mayoritariamente no es con gente de Armenia profunda, digamos, o sea, los contactos que tengo con gente de Armenia local son en su mayoría gente de Yerevan, o sea, de la ciudad, entonces tampoco puedo generalizar, pero la mayoría de ellos básicamente comentaban: no hay nada que festejar, fue muy lindo lo que pasó el 28 de mayo, fue importante, pero todavía no nos dimos cuenta qué hicimos bien el 28 de mayo como para repetirlo ahora. Entonces también, estaban esos comentarios. Y en función de la guerra, de la guerra de la invasión azerí en los territorios de Armenia, la gente, hay de todo también, y básicamente la gente lo que le está pasando es que sienten que están totalmente desinformados. Por ejemplo, les voy a contar una anécdota muy corta. Para una actividad de la agrupación GAMC, con la rama de Roberts, que es la rama más grande, tenían que plantear ciertas preguntas para hacerle a bastantes ciudadanos de Armenia en función a lo que pensaban sobre la responsabilidad que tenía el gobierno, la responsabilidad que había tenido el pueblo, la responsabilidad de la diáspora o más cosas. Ninguna persona a la que le pregunté me dijo estoy en condiciones de responderla. Todas las personas me dijeron, la verdad es que no tengo idea de todo esto que está pasando. Sin palabras, con todo esto. Esas fueron las respuestas. Y le pedí a más de 7 personas. Lo que quiero decir con esto es que es tanto lo que hay en el aire, que al final las personas están cansadas también, ¿no? Y bueno, nada, como conclusión, la verdad no tengo ninguna, pero básicamente creo que lo que dijo Mika es muy importante, en que empoderar a Armenia desde todos los puntos de vista es lo básico que tenemos que hacer, pero hay que saber separar lo urgente de lo importante. Creo que empoderar a Armenia desde ese punto de vista es lo importante, pero lo urgente es salvar nuestro territorio, salvar nuestras personas, y eso es ya, no es en 10 años, no es en una inversión a largo plazo, eso tiene que ser ya. Capaz que tienen que ser caminos paralelos, pero bueno, creo que hoy la necesidad de mejoras militares es lo más grande, ¿no?
Es lo que más necesitamos más rápido, pero bueno, la receta nadie la sabe. Mica decía hace un rato, se aproxima una guerra, que fue algo que un poco te sacude, pero nada, también te hace reflexionar y pensar sobre qué podemos hacer antes de que eso pase o durante, ¿no? En el peor panorama. ¿Sentís algo de esto, Gabriela? Sí, yo realmente, a ver, la realidad es que pueda pasar, es muy probable. O sea, que estén las condiciones dadas para que haya una nueva guerra, sí. Depende de todo lo que el gobierno negocie que no informa. Claro. Entonces decirte seguro va a haber una guerra es mentira, o sea, no te lo puedo decir porque es tan posible que se negocie antes cosas de que haya una guerra que no, o que no se negocie nada, ¿viste? Eso es lo que pasa, está todo tan blindado, que sí, la gente sigue su vida normal, quejándose, pero sigue su vida normal porque, o sea, a ver, sigue su vida normal. Muchos voluntarios fueron en la frontera, o sea, esa gente no siguió su vida normal, pero el resto sí. Y sí, la guerra puede pasar. Y yo, si me preguntan a mí, es muy probable que pase. Pero es lo que yo pienso y siento, pero no tengo certeza de nada. Es tremendo todo esto. Estamos en vivo por YouTube, por Radio Rural, son las 14 horas casi con 30 minutos. Vamos a ir una tanda y después de la misma seguimos conversando en esta mesa redonda con Micael, Vanessa, Armengaro y Gabriela desde Armenia. Quédense ahí que ahora seguimos con la segunda parte. Seguimos con esta segunda parte de la mesa redonda, que para ustedes hubo una tanda, pero para nosotros no, porque aquí se seguía debatiendo en este corte. Estamos con Vanessa Simsir, sí, Micael Nalbandián, Armengaro Sarkisian y Gabriela Muyukian, conversando distintos temas de interés en este contexto en el que nos vemos parados a 103 años de la fundación de la República, la realidad desde el punto de vista de cada una, de cada uno, de lo que está sucediendo ahora. Podemos decir, Vane, varias personas que han compartido con nosotros distintas entrevistas, nos hablaron sobre cierto bajón comunitario que quedó en las distintas instituciones de la diáspora, luego de la guerra del 2020. ¿Crees que de alguna forma nos estancamos y deberíamos repuntar después de todo esto? ¿Cómo crees que podemos hacerlo desde UJA, Badanegán y las instituciones mayoritariamente juveniles? Me refiero a los jóvenes. Sí, estoy de acuerdo que quedó cierto bajón, cierta cosa de, bueno, al final no pudimos hacer nada, todo lo que hicimos no sirvió para nada, mirá cómo estamos. Pero me parece que es necesario repuntar la actitud y la energía que tiene cada uno, todos en general, porque si no, siento que si estamos débiles es peor, ¿no? Si estamos débiles nosotros, están débiles en Armenia, estamos todos bajoneados, cuesta más salir adelante, cuesta más pensar en una estrategia para avanzar, cuesta más pensar en positivo y en decir, bueno, de acá en adelante esto tiene que modificarse, de acá en adelante tenemos que hacer esto, cambiemos la forma, cambiemos lo que pensamos. Es muy complicado, yo sé que es difícil, porque todos quedamos en una situación vulnerable, pero me parece que es re necesario cambiar la energía. Y creo que es entre todos, ¿no? Si yo no puedo, el otro me tira para adelante. Y así es en conjunto como lo vamos a hacer. Con ideas, con acciones. Nosotros siempre le decimos a los badaní, sobre todo que son jóvenes y que sienten que, bueno, ¿qué hago para ayudar? ¿Y cómo puedo hacer? Que cada pequeña acción y todo suma, ¿no? O sea, cada uno desde su rol y desde su lugar puede ayudar. Algunos con los que más pueden harán más y los que menos pueden harán menos, pero todos sumamos para algo. Entonces me parece que no hay que bajar los brazos. Más allá de que la situación es muy compleja, no hay que bajarlo. Mismo en conversaciones que he tenido previamente al día de hoy con ustedes, con los que están aquí presentes, me han comentado que un poco esto los ha atravesado desde el año pasado a nivel personal muy fuertemente. Para quien quiera contestar,
¿qué les parece que va a suceder en los próximos días? ¿Hacia dónde estamos yendo o hacia dónde nos están llevando? No sé si alguien... Dale, adelante, Armengaro. No, con respecto a lo que decía recién Vanessa, sí, obviamente son momentos que son muy difíciles, pero todos sabemos que nuestro pueblo ha pasado difícil desde su existencia, desde el inicio, entonces, y peores, rondando la desaparición, prácticamente como hoy decía, no sé si Vanessa o no, Gabriela, no me acuerdo. Entonces, en ese aspecto, bueno, de la moral tenemos que sí darnos entre nosotros y arriba, pero los que, ya les digo, hoy estamos un poco disociados de la realidad. Por otro lado, si hablamos de una inminencia, por lo menos una probabilidad alta de guerra, quien tiene que manejar los hilos es el gobierno y no convertirse en un hazmerreír de los demás gobiernos, porque hay veces que las situaciones son lastimosas. No puede haber un presidente que esté diciendo el primer ministro no me informó. O sea, me parece que más allá de que es grave, es una payasada. Entonces, es inadmisible que tenga que estar, no sé, pero yo tampoco uno conoce la dinámica, digamos, democrática de discusión de estos países que estamos acá, Argentina, por decir, lo estamos en el panel. Digo, es muy distinta seguramente a la que otros países del mundo, y creo que hay cosas que acá serían impensables que sucedan, pero en Armenia suceden, y bueno, yo creo que las elecciones van a ser un punto clave a ver qué pasa, pero por lo menos para hacer las negociaciones rápidas, que es lo que decía, no sé, alguien que hablaba, decir las acciones a largo plazo, a medio y largo plazo, pero las acciones hoy para evitar más muertes, sobre todo, más gente desaparecida, muerta, y más allá, además de las pérdidas de territorio, sobre todo en vidas. No quiero robar mucho tiempo. No, respecto a lo que decía Armengaro, que no sabía qué eran las acciones que iba a tomar o que el gobierno no se debería convertir en un hazmerreír, en realidad, bueno, desde que llegué acá, no es que la información fluye mucho más que cuando estás en la diáspora, o sea que lo que nos informamos acá nosotros, se informan ustedes a la vez, pero sí a todos nos llama mucho la atención acá que Armenia no haya tenido ninguna negociación, por ejemplo, con Irán. Ni siquiera que se haya amagado a tenerla. Nadie dice que lo puede tener, no tengo idea de la relación con Rusia y qué pasaría después, ¿no? Pero que ni siquiera haya amagado a tenerla es lo que más nos llama mucho la atención a todos. Particularmente la frontera que hoy tiene Irán con Armenia, sin Artsaj, son de 22 kilómetros la provincia de Syunik, nada más, 22 kilómetros. Irán tiene en el resto de toda su frontera norte pueblos turcos. O sea que solamente tiene 22 kilómetros que son frontera de un país que no es turco, y a Irán realmente le interesa no tener turcos en ese lugar. Y hoy es la parte de Armenia que tiene peligro. Hoy Rusia no se está metiendo en las negociaciones bélicas y a Irán le interesa meterse. De hecho, le ha llegado al ministro de Relaciones Exteriores de la República de Armenia, le han llegado telegramas del ministro de Relaciones Exteriores de la República de Irán diciéndole estamos a las órdenes para lo que precises, siendo muy explícito, entre comillas, ¿no? Y Armenia no ha tenido ese acercamiento. Y lo cual, acá por lo menos lo que se cree es que no es que alguien confía ciegamente en los iraníes, porque no es cuestión de eso, pero sí ellos hoy están en una situación bélica mejor que la de Armenia, y además de eso están interesados en esa porción de territorio. Hoy Rusia no está interesada en esa porción de territorio. Antes de darle paso a Mica para que dé su opinión sobre todo esto que se está conversando, leemos: Isabel, en Yereván viven otra realidad, la mayoría de los ciudadanos no está informado de la gravedad de lo que está pasando en Armenia. Esto fue respondiendo a lo que contabas hace un rato, Muyu. Ana María, tal cual, Armengaro, Sonia Derderian pregunta, ¿no era que Rusia iba a evitar que atacaran los azeríes? Cualquiera de ustedes que esté escuchando desde sus casas pueden interactuar con nuestros invitados, con nuestros panelistas a través del chat de YouTube, por ahí los leemos y vamos conversando. Mica, ahora sí, imagino que tenés mucho para acotar. Un par de cosas. En primer lugar, comentar un poco lo que decía Vanessa sobre la moral del pueblo armenio en general, que creo que yo por lo menos me siento identificado.
y que me pegó bastante toda la situación que ha sucedido, y creo que en general es así. Gabriela un poco en la pausa ha comentado también de que en Armenia hay un poco de negativismo, y creo que tenemos que en realidad agarrar toda esa tristeza, toda esa frustración y transformarla en rebeldía para salir adelante. Si nos ahogamos en esa tristeza, en esa frustración, esa pérdida, en esa depresión, vamos a ir para atrás. Entonces, Mica, sé que es perdón muy... que te interrumpa, Sí. me comentabas hace unos días que no estás leyendo noticias que están saliendo sobre lo que sucede. ¿Te puedo preguntar por qué? Sí, por esto Tiene que ver mismo, con esto. sinceramente, era algo privado, me dejaste en evidencia, pero sinceramente tiene que ver con esto. La verdad que creo que, supongo que todas las personas de la diáspora y de Armenia tal vez, pero sobre todo de la diáspora, que nos sentíamos bastante comprometidos con Armenia, o que nos sentíamos bastante involucrados, todo lo que se dio nos causó mucho dolor, y a mí particularmente me hacía mal, y por lo tanto opté por no estar en el día a día. Sí sé lo que está pasando y sigo las noticias más importantes, pero por ejemplo, no entrar al Facebook y ver todos los días miles de noticias, cosas puntuales que suceden, que en realidad a mí no me aportan nada saber que hoy pasó, no sé, 10 eventos muy puntuales negativos. Sí, está negativa la cosa en general, y a mí no me va a aportar nada saber eso, más que deprimirme más o entristecerme más. Entonces, eso fue una opción, cada uno ve cómo lo enfrenta, ¿no? Pero entiendo que ahora lo que hay que hacer es eso, revertir esa negatividad y transformarlo en rebeldía, y transformarlo en ganas de trabajar más, redoblar las fuerzas en nuestros trabajos, repensar lo que estábamos haciendo, como hablábamos antes, y ver cómo podemos salir adelante de esto como pueblo, como nación armenia, ¿no? Creo también que, como hablaba un poco Armén Garó, es fundamental el rol del gobierno de Armenia en este momento, y creo que también por eso van a ser fundamentales las elecciones que se vienen, porque mucho de lo que suceda de acá en más depende de las negociaciones que se lleven adelante o que lleve adelante el gobierno. Entonces va a ser fundamental tener un gobierno fuerte, capacitado, con buenos vínculos en la región, gente... esto ya es opinión mía, pero no un charlatán o un agitador de masa del estadio, de una barra brava, sino una persona que esté capacitada y que sepa con quién hablar, cómo hablar y cuándo hablar, ¿no? Creo que una guerra en este momento sería bastante negativa para Armenia en las condiciones en las que estamos actualmente, ¿no? Si ya en las condiciones anteriores la superioridad militar de Azerbaiyán resultó y la mala, porque no hay gente que habla de la superioridad militar, inicialmente sí es así, pero también hubo una mala gestión durante la guerra, y hay mucha gente que habla de eso, ¿no? Por parte del gobierno, debilitando el mando militar y un montón de otras cosas. No soy experto, pero creo que debe haber habido una mezcla de esas dos cosas, ¿no? Entonces es necesario tener un gobierno fuerte que pueda establecer lazos importantes que eviten una nueva guerra, y que en caso de que si sea inevitable esa nueva guerra, que nos dé alianzas estratégicas que nos permitan estar fuertes para poder enfrentar estos nuevos desafíos que se vienen. Armén Garó, ¿querés agregar algo más? No te estamos escuchando por el Hola, país. No, Ahora sí. me quedé un poco reflexionando, pero está bien, no, por ahora. Bien, entonces ya llegando al final de esta mesa redonda para ir terminando, Gabriela, estando en Armenia, nos gustaría poder terminar con algún tipo de reflexión o de tu pensamiento en relación a, no, tampoco, no me pongas esa cara que no es para tanto, pero un poco recordamos que te fuiste a Armenia a principios de este año, que tu motivación surge en este bajón que todos hablábamos Sí. que quedó después de la guerra. Bueno, a vos ese bajón te inspiró a poder viajar, a estar allá, y un poco en estos meses, ¿qué es lo que percibís a nivel personal de todo esto? ¿Te cambió en algún punto la mirada o el pensamiento estando acá en Uruguay y estando en el suelo patrio? ¿O decís, bueno, cuando vuelvo a Uruguay entiendo que
hay que hacer este cambio, hay que ir por tal camino. ¿Tenés estos pensamientos de vez en cuando estando allá? Sí, sí. En primer lugar, recién decías que vine a Armenia porque en algún momento de la guerra también sufrí ese bajón que Mica comentaba. Sí, y estando acá, obviamente que al principio cuando llegué, que bueno, había un cese al fuego y la guerra no era activa, el bajón en el país no se sentía tanto, sí había como esa desconformidad que existe hoy también, pero sí ese bajón como que se había ido un poco, porque bueno, la gente estaba como tranquila en el sentido de que no tenían que estar pensando en que mañana iban a despertarse con alguna mala noticia. Pero en cuanto al bajón, por ejemplo, me pasa que era lo que decía hoy más temprano. Lo mismo que puedo, no es exactamente lo mismo, pero respecto a la guerra, lo mismo que puedo hacer en Uruguay lo puedo hacer acá en Armenia. Informarme de la misma forma, los mismos medios. No es que quiera hablar mal del gobierno en sí, pero está todo muy blindado. Que bueno, en tierra también es entendible que pueda estar blindado o no, pero incluso antes de la guerra, antes del conflicto bélico en sí, estaba todo muy blindado. Entonces también respecto a la guerra, no es que yo vivo la guerra todo el día o la pueda vivir. Eso por un lado. Y respecto a lo que me cambió de pensar, de no pensar, sí, me pasa que pienso que cuando vuelvo a Uruguay, la relación que tienen que tener las instituciones armenias con la República Armenia tiene que ser diferente a la que tienen hoy. No significa que hay que cambiar absolutamente todo de lo que hemos hecho, pero sí hay cosas que hay que cambiar, pero no tengo las respuestas concretas porque los cambios que estoy viviendo personales y demás son muy grandes como para poder darme cuenta esto es lo que se precisa hacer. Pero sí, estoy convencida de que cuando llegue a Uruguay, la relación que tienen hoy las instituciones armenias con la República Armenia tienen que ser otras. Qué clave esto que decías de puedo hacer lo mismo estando acá que allá, un poco lo asocio con esto que pone Isabel, de que en realidad la población, la sociedad vive la realidad que elige, como le puede pasar a cada uno en el lugar donde habita, sin demasiado involucramiento a lo que moviliza el país. O sea, hablando en sí de lo bélico, ¿no? No tengo formación militar como para poder ayudar. O sea, si quiero ir a ayudar a algún lado, estorbaría más. O sea, no tendría sentido. Pero en ese sentido es que digo que puedo hacer lo mismo. No es lo mismo, era lo que hablábamos hoy. El empoderamiento de Armenia desde otros ángulos es importante también. Pero en cuanto a la guerra en sí, no sé. Es bastante frustrante. Incluso es el doble de frustrante, porque es como que estoy acá y es lo mismo. Algo más que algunos haya quedado con ganas de decir cortito, tenemos pocos minutos realmente para terminar, pero no quiero que se queden con nada, si quieren agregar algo. Por favor, solamente no respecto a la mesa, quiero mandarle un saludo grande a toda mi familia, que los extraño mucho, que están escuchando, y también a Lucy, la abuela de Yant, de Buenos Aires, que está escuchando el programa, y Yant me dijo, por favor, saluda a mi abuela, así que le mandamos un beso a Lucy también con Yant. Ya que estás también en pocos minutos, contanos dónde estás, porque te estamos viendo todo el tiempo, que te movías de un lado para otro. Perdón que me movía. Hay que revelar este misterio. Sí, hoy con Versailles Armenia, en general los fines de semana tenemos excursiones para conocer el resto del país también, y hoy vinimos a Yermuk, después de Yermuk hicimos otras paradas más, y bueno, y después con más voluntarios decidimos quedarnos en Yermuk, y me están esperando desde hace mucho rato, pobres, así que les pido disculpas. Gracias por hacer hasta lo imposible por estar, gracias Vane, gracias Armen Garó, Micael, un placer poder conversar. Metimos casi una hora de charla y realmente daba para seguir, pero nos corren los minutos. Muchas gracias a las tantas personas que nos están mirando también y escuchando sus distintas exposiciones, reflexiones. Que sirva para activar, ¿verdad? Que sirva para no quedarse. Un momento de pienso, de parate, es lo que quisimos hacer con ustedes, pero que no quede solo en la charla, sino que vayamos por más y por defender este concepto de Armenia unida, libre e independiente que tanto decimos. Que pasen bien. Mica. Lo último, que justamente, porque la consigna era ¿cuántos son? 103, 104, 103 años de la fundación de la República y con qué hacer, ¿no? Creo que esa es la clave de lo que estabas diciendo recién,
que es tomar la fuerza igual que hicieron en 1918 nuestros antepasados, para en la situación más crítica de los últimos 100 años, que es la que se encuentra el pueblo armenio hoy, agarrar fuerza y continuar con nuestra lucha con más fuerza que antes, digamos. Con esa reflexión, entonces, cerramos nuevamente, súper agradecidos con todos ustedes. Gracias. Սրդով պիտի մտնենք անգովի Մամչան չդխրես, շատ չմտածես Գրիվ են գնում աղբեր սույես Մամչան չդխրես, շատ չմտածես Գրիվ են գնում աղբեր սույես Մռայլ գիշերեն ստացենք ոսում Այստեղ հայքաչի արյունն է խոսում Եկել են կռիվ, կռվում ենք այսպես Խփում ենք թուրքին աղբեր սույես Եկել են կռիվ, կռվում ենք այսպես Խփում ենք թուրքին աղբեր սույես Երբ լուսաբացին թուրքներ էր սողում Մեր զիլհարվածից աշխարհն է դնում Ինչ կան մետ լինի կգրվենք այսպես Հայասկի համար աղբեր սույես Ինչ կան մետ լինի կգրվենք այսպես Հայասկի համար աղբեր սույես Էլ հետած չկա Գրիվես աստի Օրհնան կտուրնես Դու միլամայրի